Buenas tardes y bienvenidos al webinar El ecualizador de la voz. Aprende a sacar el máximo partido a los atributos de tu voz. Nuestra ponente de hoy es Paloma García Navas, asesora y formadora especialista en comunicación y desarrollo personal. Es licenciada en pedagogía con máster en gestión de recursos humanos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos que lo disfruten. Doy paso a Paloma. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Lo primero de todo, quiero agradeceros que este tiempo tan valioso de nuestros días lo hayáis elegido dedicarlo a compartir, a escuchar y a aprender. Para mí es un honor poder igualmente compartir este tiempo con vosotros, en el que, bueno, pues vamos a hablar de esa herramienta tan potente que tenemos los docentes, los profesores, los formadores para comunicarnos, que es la voz. Antes de entrar en cuestiones relacionadas con nuestra voz y con cómo la usamos, sí que me gustaría lanzar una pregunta a modo de reflexión, una pregunta abierta para todos vosotros, y es que ¿cuál pensáis desde vuestro punto de vista que es el principal objetivo que nosotros tenemos como docentes, como profesores o como formadores? Fijaros que ahí podríamos encontrar diferentes respuestas, diferentes razones que dan sentido a nuestro trabajo. Si tuviéramos que elegir un objetivo fundamental y esencial, yo me quedaría con la conexión. Creo que nuestra principal misión, nuestro fin último, debe ser esa conexión con nuestros alumnos. Cuando hablamos de conexión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues al final es ese conseguir gustarles lo suficiente. Hablo de gustar en un término mucho más amplio y mucho más sofisticado del que a priori podríamos pensar o atribuir únicamente al aspecto. Gustarles lo suficiente como para que nos escuchen activamente. Solo si gustamos, seremos escuchados. Solo si somos escuchados activamente, seremos considerados. Y, por tanto, a partir de ahí, a partir de esa consideración, entonces empezará a producirse ese objetivo deseado para nosotros, que es ese cambio de estado en nuestros alumnos, que en definitiva no es más que el aprendizaje. Bien, para que se produzca esa conexión que nos va a llevar a tener ciertas garantías de aprendizaje en la interacción que se produce en el aula, para que esa conexión se lleve a cabo, recurrimos a todas las opciones, todos los recursos, valga la redundancia, que nosotros tenemos a la hora de comunicarnos con nuestros alumnos. ¿A qué me refiero? Mirad, voy a compartir con vosotros esta slide en la que vamos a poder ver, no sé si la tenemos ahí, si podemos verla. Eso es, aquí está. Aquí podemos ver cuáles son todos los comportamientos con los cuales nosotros podemos llegar a través de nuestra comunicación. Por un lado, tenemos toda la parte de la comunicación que hace referencia a lo que decimos, y es nuestra comunicación verbal. Dentro de la comunicación verbal encontramos el lenguaje, y encontramos la estructura a través de la cual nosotros organizamos nuestros mensajes. Por tanto, estructura y lenguaje es lo que englobaríamos dentro de la comunicación verbal, que hace referencia a lo que estamos diciendo, al mensaje, a la esencia, a lo que intentamos transmitir cuando nos comunicamos. Por otro lado, en el otro extremo de estos dos conjuntos que convergen, nos encontraríamos la comunicación no verbal. La comunicación no verbal hace referencia a cómo lo decimos, cómo transmitimos ese mensaje. Dentro de la comunicación no verbal vamos a encontrar dos elementos fundamentales. Por un lado,
la kinesia. La kinesia recoge o engloba todos los movimientos, posturas y gestos con los que nosotros acompañamos nuestro mensaje. Los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo cuando comunicamos, la postura en la que estamos cuando estamos y los gestos generalmente se centran en una situación como esta, en la que yo estoy comunicándome con vosotros a través de un formato online donde solamente podéis ver el busto, la parte superior de mi cuerpo, busto, algo, brazos y manos y especialmente el rostro. En una situación como esta, los gestos serían los que yo voy haciendo con mis brazos y con mis manos y especialmente los gestos en mi rostro. Son fundamentales los gestos en el rostro porque a través de ellos es como expresamos y manifestamos la carga emocional que tenemos cuando nos estamos comunicando. Concretamente, todos los músculos que hay en torno a la boca y todos los músculos que hay en torno a los ojos son los que ponen de manifiesto si yo estoy contenta, ilusionada o si estoy apática, triste, nerviosa, preocupada, cabreada. Todas las emociones se transmiten especialmente a través de nuestro rostro. No solamente, pero sí que de forma muy específica. Es curioso cómo ahora volveremos a retomar este asunto porque yo sé que a muchos de vosotros os preocupa. Ahora nuestra comunicación no verbal, nuestra kinesia del rostro está algo limitada con el uso de las mascarillas cuando tenemos un contacto presencial. Y eso hace que una parte de nuestro rostro esté cubierto e impida que se obtenga toda esa información, aunque sí que es verdad que los músculos que hay en torno a los ojos condicionan y cambian nuestras miradas y si somos observadores también podemos detectar mucha carga emocional atendiendo única y exclusivamente a las miradas o a los ojos de nuestros interlocutores. Volveremos a retomar el tema de la mascarilla, como os digo, porque también condiciona de forma significativa el uso de nuestra voz. Además de la kinesia, nuestra comunicación no verbal tiene otro componente importante que es la proxemia. La proxemia es la parte de la comunicación que estudia la distancia zonal que debe de haber entre dos o más personas en función del tipo de interacción o del tipo de comunicación que están teniendo. No es lo mismo si yo estoy en la barra de un bar tomándome una caña con unos amigos o con familiares, lógicamente ahí la distancia zonal que va a haber entre nosotros es muy reducida, muy limitada. Incluso puede que haya hasta contacto físico sin que se me active el mecanismo del pudor. Mientras que si yo estoy interaccionando con otras personas con las que no tengo una relación tan íntima, tengo una relación más formal, más profesional o probablemente ni siquiera tengo histórico de relación, es decir, son desconocidos, voy a necesitar que haya unas distancias zonales diferentes. Hablamos de distancia zonal profesional, social, íntima, en fin, hay diferentes categorías y diferentes recomendaciones que nos hacen los colegas que estudian la proxemia. Pero donde realmente vamos a poner foco en el día de hoy es en ese punto en el que convergen la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que es el paralenguaje, un tercer y esencial elemento dentro de la comunicación. ¿Y qué es el paralenguaje? Pues ya lo estáis viendo ahí. El paralenguaje es el uso que las personas hacemos de los atributos que tiene nuestra voz a la hora de comunicarnos, a la hora de transmitir, a la hora de conectar, que como ya hemos dicho va a ser nuestra finalidad última. Fijaros que yo lo he puesto aquí en el medio de estos dos conjuntos de comunicación verbal y comunicación no verbal. Dependiendo de los autores que consultemos, hay quienes nos hablan del paralenguaje como un tercer elemento independiente y hay otros que son autores importantes y que utilizamos de referencia, como es el caso de Albert Mehrabian, que nos hablan de que el paralenguaje forma parte de la comunicación no verbal. Es decir,
cómo utilizamos los atributos de nuestra voz estaría considerado comunicación no verbal. Hasta el punto que, os voy a dar un dato que os va a parecer seguramente llamativo. Si tuviéramos que establecer cómo ponderan la parte verbal y la parte no verbal en el global de nuestra comunicación, la escuela de Mehrabian nos dice que la comunicación verbal tiene un peso del 7%, mientras que la comunicación no verbal tiene un peso del 93% en el global de la comunicación. Y ya os digo que dentro de esa parte no verbal estaría incluido el paralenguaje, estaría incluido el uso de los atributos de la voz. Fijaros que de manera muy generalista sí que podríamos decir que lo que habitualmente llamamos tono o entonación, que sería técnicamente más correcto, puede condicionar muchísimo el sentido del lenguaje. Centraos o pensad en la palabra sí. No es lo mismo que ante una propuesta que alguien me haga, yo responda sí o que yo responda sí. Veis que ante esa misma transmisión desde el punto de vista verbal hay una serie de factores, hay una serie de variables, como por ejemplo la entonación y también parte de mi kinesia, que transforman completamente una misma palabra, el sentido de una misma palabra. Bien, centrándonos en la voz, yo quisiera lanzaros la siguiente pregunta. ¿Alguna vez os habéis escuchado? ¿Alguna vez habéis hecho este ejercicio de grabaros un audio o un audiovisual y después, además de observar el impacto que tenéis desde el punto de vista de vuestra imagen, observar cómo suena vuestra voz? Quienes hayáis hecho este ejercicio, lo primero que habréis comprobado es que no es un ejercicio agradable, ya os lo digo, a mí me gusta hacerlo con mucha frecuencia, creo que es una práctica fundamental en las personas que nos dedicamos a los temas de comunicación, es un ejercicio muy pedagógico que te permite hacer un autoconocimiento y, por tanto, detectar dónde están tus áreas de mejora. Y efectivamente, siempre, aun haciéndolo muchas veces, una tiene la sensación de no me gusto nada, pero así sueno, es increíble, no me gusta nada cómo suena mi voz. Bien, tengo que deciros que esto es normal, que nos suceda esto es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque no nos resulta familiar. Nosotros estamos acostumbrados a oírnos internamente, cómo resuena nuestra voz de manera interna. Por tanto, tenemos asociado el sonido de nuestra voz a algo que no tiene absolutamente nada que ver con cómo resonamos externamente. Y la primera sorpresa viene por ahí. Anda, pero si yo este sonido, esta voz, no la reconozco y no la asocio a mí. Al margen de eso, efectivamente, como somos bastante autocríticos y muy exigentes con nosotros mismos, no suele gustarnos, por mucho que hagamos el ejercicio. Pero fijaros que os invito a que vayamos más allá de este juicio estético, ¿no?, sobre el impacto que tiene nuestra voz y que pensemos si con nuestra voz movemos. ¿Es mi voz una voz que estimula? ¿Es mi voz una voz que invita a la acción? ¿Es una voz motivadora? ¿Es una voz que mueve? Bueno, pues yo creo que puede ser un ejercicio interesante. Fijaros que además ahora esto, quien no lo hace es porque no quiere. ¿A qué me refiero? Tenemos mucha facilidad para escucharnos ahora que utilizamos tanto los audios en los chats tipo WhatsApp. Yo particularmente los utilizo mucho y sí que tengo por costumbre después escucharlos y escucharlos completos. No solamente porque sea una friki de estos asuntos y me apetezca ir detectando o analizando determinados matices, sino también porque me interesa saber cómo me va a escuchar el otro y el posible impacto que mi mensaje va a tener, si es el impacto que yo deseo que tenga. Por tanto,
esto de escucharos, ya no hay excusa para no hacerlo, ¿eh? Es tan fácil como escuchar los audios que enviamos por WhatsApp. Bien, centrémonos entonces en, por un lado, cuáles son los beneficios que tiene gestionar de forma eficaz nuestra voz. Vamos a ver también cuál es el funcionamiento de la voz. Ya veréis que es un principio físico bastante sencillo. Y nos centraremos especialmente en ese ecualizador de la voz que nos va a proporcionar pautas, y también a través de la práctica, pautas específicas y concretas para que modifiquemos, en la medida en que lo creamos oportuno, alguno de nuestros atributos con el fin de mejorar y optimizar el uso que hacemos de nuestra voz y el impacto que puede tener en quienes nos escuchan. ¿Qué beneficios tiene hacer estos esfuerzos de gestionar bien la forma de hablar y la voz? Pues pensemos en vuestros alumnos. ¿Qué beneficios tiene para ellos? Pues que vamos a facilitar su atención, vamos a facilitar que sigan el hilo conductor de las clases, que escuchen de una manera activa. Vamos a disminuir su fatiga y su aburrimiento, porque la voz tiene un peso, como os digo, muy específico, sobre todo en nuestras clases, donde tiene un protagonismo indudable. ¿Qué beneficios tiene para nosotros, para vosotros, docentes? Pues en profesiones como la vuestra, donde habláis tanto y continuamente, el primero de los beneficios es tan sencillo como que os va a ayudar a evitar disfunciones y a evitar problemas y patologías vocales. Por tanto, no es pequeño este primer beneficio. Y, lógicamente, otro importante beneficio es que os va a servir para ser más impactantes, para tener un impacto más positivo, más deseado, que contribuya a esa necesaria conexión de la que hablábamos al inicio. Bien, esto con respecto a los beneficios. Entremos ahora a hablar del funcionamiento. ¿Cómo funciona nuestra voz? Tengo por aquí, a ver si aquí tengo un soporte gráfico que nos va a venir bien para entender, como os decía, ese principio físico tan simple. Si miramos de abajo hacia arriba, lo que nos encontramos es una producción de energía a través de la respiración, que funciona como una especie de fuelle. Esa energía vibra y al vibrar suena, y en la parte superior de nuestro cuerpo, en toda la cavidad faríngea, concretamente cavidad vocal y cavidad de la boca y de la nariz, se produce la amplificación para que esa voz resuene. Tan sencillo como esto. Aire a través de ese músculo importante que es el diafragma, vibración en la esfínter de las cuerdas vocales que están en la laringe, y después en la cavidad craneal es donde se produce el efecto de amplificación a través de la resonancia. Bien, hablemos un poco de la energía, hablemos de la respiración. El punto más fuerte que tiene el humano dentro de su fisiología, de su cuerpo, es la pelvis. Es ese bajo vientre, ese espacio que hay entre el ombligo y los genitales. Ahí es donde nosotros, donde los seres humanos tenemos más fuerza, y ahí es donde empieza todo. Ahí es donde se produce esa activación. Una cosa importante y que nos ayuda a tener cierto control en nuestra forma de hablar y de gestionar la voz es que nuestro sistema respiratorio es autónomo y a la vez también es voluntario. Eso nos permite tomar conciencia de cómo respiramos y controlar e influir para que esa respiración sea la más beneficiosa y la más ventajosa
desde el punto de vista fisiológico y también desde el punto de vista de la resonancia o el impacto que nuestra voz va a tener. ¿Y cuál es una forma adecuada para respirar y que nuestra voz funcione correctamente sin que nos produzca ningún tipo de disfunción? Mirad, hay una diferencia clave y lo vamos a ver con dos ejemplos muy sencillos que yo creo que todos hemos vivido en algún momento. Hay una diferencia importante entre coger aire y dejar que el aire entre, que el aire penetre. Por ejemplo, cuando vamos al médico porque nos encontramos mal, porque tenemos algún problema respiratorio, en fin, sin tocar temas escabrosos, una de las cosas que el médico hace es auscultarnos y cuando lo va a hacer siempre nos dice, coge aire, y tú quieres demostrar al doctor, a la doctora que tienes una gran capacidad para coger aire y entonces vas y hacedlo conmigo mientras me escucháis y coges aire para llenar tus pulmones y para que el doctor, la doctora pueda hacer adecuadamente su trabajo. Si vosotros intentáis hablar en ese momento en el que habéis cogido aire con ese ímpetu, os vais a dar cuenta que es imposible. No se puede hablar así. Mientras que en el otro lado tendríamos el ejemplo de dejar que el aire entre. ¿Cuándo dejamos que el aire entre de forma inconsciente? Pues cuando entramos en un hogar, en una casa, en casa de nuestros abuelos, en casa de nuestros padres, en nuestra propia casa, donde se acaba de cocinar una comida que nos gusta, que nos encanta, una de nuestras comidas favoritas, y abres la puerta y notas el olor, ¡oh, qué maravilla!, ¿no? Yo que soy manchega, pues a mí me encanta el pisto manchego. Además yo tengo muchas asociaciones emocionales al olor a pisto de las tardes de verano en casa de mis abuelos. Entonces ese llegar, ¿no? Te vas aproximando, te vas acercando y ya notas, ya sientes el olor y de repente abres la puerta de la casa o la puerta de la cocina y el olor te invade y te gusta, ¿no? Y empieza a estimular, ¿no?, tus papilas gustativas, te empiezas a visualizar y a imaginar comiéndote un buen plato de pisto con un buen pan y ese dejar que entre, fijaros, estoy solamente reproduciendo la situación y os prometo que aquí no huele a pisto, solamente con eso ya se produce una salivación en mi boca. Bien, dejo que ese aroma que tanto me gusta, me satisface, me produce cierto placer, dejo que entre y que todo mi cuerpo se invada de ese aroma. Bien, eso es sin forzar, dejar que el aire entre. La forma más adecuada para hablar, para optimizar los atributos de nuestra voz sin sufrir una fatiga y un desgaste innecesario en la faringe, en el esfínter de las cuerdas vocales o incluso un cansancio físico corporal por una inadecuada respiración, la mejor forma es hacerlo de esta manera. Es decir, ir controlando mientras estás hablando, ir asegurándote, ir chequeando que el aire va entrando y va llegando hasta el fondo y lo va llenando todo. Esto con respecto a la respiración y a esa fase de la energía. La vibración, ¿qué es la vibración? Pues como os decía, no es ni más ni menos que cuando ese aire pasa por este esfínter que tenemos aquí, que son las cuerdas vocales que están en la laringe y producen un sonido. Esa vibración produce un sonido. Nosotros podemos, en función de cuál sea nuestra posición de cabeza, cuello o incluso espalda, podemos facilitar
o podemos dificultar la optimización de la laringe o el funcionamiento de la laringe. Hay determinadas formas de hablar que lo que hacen es generar, como en este caso, una tensión excesiva. Y hay otras formas de hablar, fijaros, cuando decimos que esa persona habla para el cuello de su camisa. Aquí estamos contrayendo tanto la laringe y las cuerdas vocales que no hacemos que el sonido se produzca de una forma adecuada. Esta sería una postura neutral, una postura adecuada, pero si queremos optimizar la laringe, os diré, y esto lo podéis observar en los cantantes profesionales, especialmente pues, disciplinas del canto como la ópera, etcétera, que una ligera inclinación de la cabeza sería la postura que más optimiza. Si vosotros observáis a este tipo de cantantes que están entrenados, desde luego, para cuidar el más mínimo detalle y para que su resonancia vocal sea la mejor, ellos suelen aparecer muy estirados, sacando un poco de pecho, y la cabeza suele tener esta inclinación. ¿Por qué? Porque esta es la posición donde más se optimiza la laringe y también donde más ayudamos con la cavidad del cráneo a que la voz se proyecte de la forma más adecuada hacia toda la audiencia o todos los espectadores que están escuchando a ese profesional. Luego, fijaros que ellos también suelen acompañar con sus movimientos en las extremidades superiores y con las manos acompañan, trasladan y llevan la voz a toda su audiencia. Esto también está relacionado con uno de los atributos que veremos más adelante y que es la proyección de la voz, cómo proyectamos nuestra voz. Bien, hemos hablado de la energía, hemos hablado de la vibración. Hablemos ahora de la amplificación. La amplificación, ya lo he adelantado, no es más que ese sonido que se produce con esta vibración, se amplifica para que se pueda lanzar externamente y para que pueda ser oído. Para eso se ponen de manifiesto la cavidad bucal, que es la boca, la cavidad nasal y la cavidad faringe, que es la faringe a través de todos los huesos del cráneo, que también ayudan a que la resonancia sea más o menos adecuada. Esto pone de manifiesto que nuestro cuerpo es y debe de ser, nosotros tenemos que ayudarle lo suficientemente flexible como para que amplifique el sonido. Fijaros que hay otras materias, como la madera, que es flexible y que ayuda a que se amplifique el sonido y tenga una mejor resonancia. No en vano, muchos instrumentos musicales son de madera. Nuestro cuerpo también tiene el potencial de conducir y de producir un adecuado sonido, pero es importante que nosotros aseguremos que tenga esa flexibilidad para que así suceda. Bien, vamos a ver ahora en una siguiente slide cuáles son los atributos de nuestra voz. Se agrupan en estas tres tipologías: morfológicos, técnicos y expresivos. Los morfológicos son las características físicas de nuestro cuerpo, es decir, nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales. Hay una serie de cosas que nosotros ya tenemos de forma morfológica y es difícil que modifiquemos y que cambiemos, al menos a través del entrenamiento. Sí que se puede hacer a través de la cirugía, a través de la medicina, pero no a través del entrenamiento. Tenemos además unos atributos de la voz que son más técnicos. Es la forma en la que nosotros ejecutamos los elementos que son productores de la voz. La intensidad, la vibración, la postura, etc. Y luego hay una tercera tipología que son los atributos de la voz expresivos, que estos hacen referencia a la intención y a la carga expresiva que tenemos y o que queremos contagiar a través de nuestra voz. Todas esas emociones que nosotros queremos hacer llegar a nuestros interlocutores, a nuestro receptor o receptores a través de la voz. Bien, estas son las tres grandes tipologías, pero sí que me gustaría que pusiésemos atención en el ecualizador. El ecualizador de la voz que
No sé si es la transparencia que estáis viendo en este momento. Bueno, yo no puedo verla, pero con un poco de suerte vosotros sí que la estáis viendo. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Aquí lo que nos encontramos es los diferentes atributos que tiene nuestra voz y vamos a ir viendo algunas pautas para gestionarlos de la forma más adecuada. En primer lugar, tenemos la intensidad. La intensidad no es ni más ni menos que el volumen con el que nosotros hablamos y que tenemos que ajustarlo al entorno, al espacio en el que estamos. No es lo mismo hablar en directo, no es lo mismo hablar amplificado con un micrófono o hablar online a través del teléfono. Dependiendo del entorno y del espacio en el que estamos, ajustamos el volumen, ajustamos la intensidad, pero una vez hemos hecho este ajuste, algo fundamental en la gestión del volumen es que se mantenga de forma lineal. Es decir, que los errores más habituales que se pueden cometer a la hora de gestionar el volumen es que se produzcan cambios. ¿Por qué? Porque los cambios de volumen generalmente están asociados a cosas negativas. ¿A qué me refiero? Cuando se produce una elevación de volumen, ¿a qué generalmente asociamos esto? Asociamos a cabreo, a disgusto, a impaciencia, a una carga emocional negativa y emociones negativas muy activas, como os digo, ¿no? De enfado, de rabia. ¿Y a qué solemos asociar los descensos de volumen? Fijaros, los descensos de volumen se producen a veces cuando estás argumentando algo y no estás suficientemente seguro de si esa es la razón por la que se está produciendo. Esto que yo acabo de representar ahora sería un descenso de volumen que automáticamente se relaciona con una falta de credibilidad. Por tanto, ojo con la intensidad, ojo con el volumen. La clave en su gestión es que lo mantengamos de forma lineal una vez lo hemos ajustado al entorno en el que estamos interactuando. Una pregunta que en otras ocasiones me habéis hecho al respecto del uso del volumen es si hay diferencia en cómo tenemos que gestionar el volumen cuando hablamos de forma presencial en el aula o si lo hacemos a través de online. Y la verdad es que sí. Generalmente online tenemos que ir un puntito más alto el volumen, sin llegar a gritar ni muchísimo menos, pero sí que es necesario que se eleve un punto, mientras que en presencial, lógicamente, si estamos en un espacio que no es excesivamente alto, podemos llevar un volumen un poquito más bajo. Ahora, con la mascarilla, pues quizá también hay que alargar o hay que subir un poco. Aunque algunos de vuestros compañeros están haciendo peticiones de micrófonos y están empezando a utilizarlos, y también es otra práctica muy recomendable desde el punto de vista de no produciros desgaste. Porque si nosotros abusamos en elevando el volumen de manera recurrente, sí que se puede llegar a producir una fatiga y un desgaste importante, porque no es fácil acoplarlo o acompasarlo con una adecuada respiración. Siguiente atributo de la voz, la altura. La altura es el tono. El tono, normalmente existen dos tipologías de tono y generalmente es el tono de nuestras cuerdas vocales con el que nacemos. O tenemos una voz más aguda o tenemos una voz más grave. De manera habitual se puede producir algún tipo de cambio, pero generalmente esto es algo muy morfológico y no es fácil que cambie. Generalmente los hombres tienen una voz más grave y las mujeres tenemos una voz más aguda. Siguiente atributo de la voz, el timbre. El timbre hace referencia al color de la voz y es algo muy genuino, muy particular de cada uno de nosotros. Esto es como cuando alguien te escucha y dice, ay, pero si tiene la voz como su madre o como su hermano, suena igual. Bien, esto es lo que determina el color de nuestra voz, tener una voz más metálica, más aterciopelada,
bueno, pues esas características tan genuinas y tan particulares de nuestra voz y que igualmente es difícil cambiar. Siguiente atributo de la voz, la proyección. Esto sí que es algo que podemos trabajar, que podemos cambiar y, por tanto, optimizar y sobre lo que tenemos un importante control. La proyección es la dirección que sigue nuestra voz cuando nosotros hablamos. Y ahí, ¿cómo acompañamos? Primero con una postura corporal adecuada. Mi voz no se proyecta de la misma manera si yo estoy hablando así, o si yo estoy hablando así, o si yo estoy hablando así, que si yo estoy hablando de esta manera. Esto es especialmente importante cuando nos estamos comunicando en online o de manera telefónica. Pensamos que el hecho de que no se nos esté viendo o el hecho de que no tengamos un contacto presencial puede hacer que la orientación de nuestro discurso cambie sin que eso afecte negativamente. Y es un error. Cuando hablamos por teléfono, de hecho, si os fijáis, la mayoría de los profesionales en otros entornos empresariales que gran parte de su actividad implica hablar por teléfono con clientes o con otro tipo de interlocutores, ya recurren a unos cascos que les permitan mantener unas posturas erguidas, ergonómicas, también desde el punto de vista de salud, de higiene en el trabajo, pero sobre todo que puedan imaginar que tienen a su interlocutor enfrente y hablarle a ese interlocutor como si estuviera ahí y proyectar y dirigir su voz hacia esa persona como si la tuviésemos ahí, porque tener que sujetar un teléfono a veces y tener que escribir, aparte de que no es nada saludable para nuestra espalda y nuestro cuerpo en general, no nos va a ayudar a proyectar la voz de una forma adecuada. Aquí es muy importante, sobre todo en culturas visuales como la nuestra, que en nuestro caso, cuando estamos en aula, hagamos una cosa que se llama la técnica del faro. La técnica del faro es que mientras yo estoy hablando, voy rotando, voy girando mi cabeza de forma que yo vaya mirando a todas las personas que tengo en el aula, en la sala, desde un extremo hasta el otro extremo, los que están más cerca, los que están más lejos, y que yo vaya direccionando mi voz, mis palabras a todas las personas que me están escuchando. Incluso también acompaño, como os decía antes, con los cantantes profesionales, acompaño mi voz con cierta orientación de la parte superior de mi cuerpo hacia mi audiencia, con las caderas siempre mirando a la audiencia. Esta es otra práctica muy habitual en el mundo del teatro. Veis que ellos se pueden mover por el escenario, pero las caderas siempre miran a la audiencia, siempre están orientadas a la audiencia. Y tú giras la parte superior de tu cuerpo, el tronco, y con tus brazos, con tus manos, llevas y acercas las palabras y la voz. Eso es lo que nos permite el atributo de la proyección. Otro atributo que podemos ver ahí, la entonación. La entonación es la variación del tono que yo tengo para ir creando diferentes inflexiones que yo voy introduciendo con la finalidad de que impacten mis palabras, mi voz, tenga un impacto mayor y mejor. Por tanto, la entonación es lo que me permite ir introduciendo inflexiones en el momento en el que yo estoy hablando. ¿Qué recomendaciones os hago para que vuestra entonación no sea lineal? Es decir, que no caigamos en algo que tenemos que evitar, que es ser monótonos. Esta es una de las disfunciones en las que incurrimos a la hora de la gestión de la entonación. La monotonía es ese que a veces se produce cuando estamos hablando. Y otra
otro uso inadecuado de la entonación es hablar como a trompicones, ¿no? Es ir como de abajo hacia arriba. Esto a veces nos lo encontramos cuando están improvisando, por ejemplo, en el mundo de los profesionales de la comunicación, los reporteros que transmiten sobre la marcha, improvisan una noticia a pie de noticia, además. Y ha sucedido esta mañana, exactamente eran las 5. Los vecinos de la localidad nos informan de que tienen que, ¿veis? Es como de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Digamos que la práctica adecuada en la gestión de la entonación es como una especie de serpiente, ¿eh? Me rompo con la linealidad, rompo con hablar así a trompicones. Y lo que hago es que yo voy enfatizando, cambiando, jugando, sirviéndome, lógicamente, de la misma manera que lo hago en el lenguaje escrito, me sirvo de la admiración para transmitir emociones, porque precisamente para eso sirve la entonación, para transmitir pasión, entusiasmo, interés, motivación, predisposición, acción. Y también me sirvo de la interrogación. Una forma muy interesante de romper con la linealidad es introducir en tu discurso, cuando estás emitiendo, la pregunta retórica. ¿A qué me refiero con esto, chicos, chicas? ¿Por qué en aquel momento los romanos decidieron hacer? Es esa fórmula interrogativa que yo de repente introduzco en mi discurso y que yo misma voy a contestar, que me sirve para cambiar de bloque y que me sirve también para ir estimulando la atención y para ir rompiendo con la monotonía. Otra alternativa, otra pauta que utilizamos para gestionar adecuadamente la entonación es, por ejemplo, la reproducción de diálogos. Cuando yo estoy contando a mis alumnos una anécdota de algo que sucedió, voy representando el diálogo o la conversación. Y entonces la madre le comentó, es importante que tengas en cuenta tal. A lo que su hijo respondió. ¿Veis? Con la entonación voy cambiando de personaje a la hora de reproducir esa anécdota. En el uso del lenguaje hay muchas figuras que nos ayudan a ser más pedagógicos, como muy bien sabéis, y que la entonación tiene un peso específico importante a la hora de enfatizar. Utilizamos, como os digo, la anécdota, el ejemplo, utilizamos la analogía, la contraposición. Todos estos recursos a los que tenemos acceso en el uso del lenguaje también se sirven de un énfasis que utilizamos con el atributo de la voz, de la entonación. Finalmente, dentro de ese atributo me gustaría hablaros del ritmo. El ritmo hace referencia a la velocidad con la que hablamos. Técnicamente es lo que llamamos el tempo de la voz. El ritmo, la forma adecuada de gestionarlo en nuestro día a día, igualmente es que no sea lineal, que vayamos cambiando. Hay determinadas cosas a las que es importante que imprimamos más ritmo, como por ejemplo cuando utilizamos la coma del lenguaje escrito, cuando enumeramos fases, características, situaciones, cosas, etcétera. Ahí hablamos más rápido, pero cuando vamos a lanzar un mensaje clave es importante que ralenticemos. Ralentizamos antes de lanzar el mensaje clave. Esto nos sirve para generar expectativa y para enfatizar en lo que viene a continuación. Os pongo un ejemplo. Atención, porque lo que os voy a decir ahora es clave para entender los movimientos migratorios que se produjeron en esta década. Y haces una pausa limpia. ¿Qué significa una pausa limpia? Pues un silencio donde no produzco ningún tipo de sonido, no lo mancho con coletillas del tipo o alargando la última sílaba de la última palabra empleada. No, un silencio limpio es esto. Me callo porque hago un punto y seguido o porque hago un punto y aparte, y me callo de verdad hasta el punto que, para evitar riesgos de coletillas, etcétera, pego mis labios, cierro literalmente mi boca, porque estoy
haciendo una pausa intencionada, una pausa consciente, que en este caso sirve para generar expectativa. Mientras estoy lanzando el mensaje, también ralentizo el ritmo. La clave que explica por qué se produjeron los movimientos migratorios es ta, 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 ta. Y después, cuando acabo de lanzar el mensaje clave, vuelvo a hacer otra pausa limpia, que determina hasta aquí ha llegado el mensaje clave y deja tiempo al interlocutor, a los receptores, para asimilar y para procesar algo importante que acabas de comunicar. Por tanto, intensidad, que hace referencia al volumen, altura, que hace referencia al tono, el timbre, que es esa combinación de intensidad y de tono y que da el color a nuestra voz, proyección, entonación y ritmo, que son atributos que podemos y debemos de gestionar de la forma más adecuada. Luego hay otros, pero que quizá no son tan importantes, como la duración o la articulación. La articulación, si gestionas adecuadamente el ritmo, es muy fácil que tu forma de articular y por tanto la dicción o la pronunciación se vean claramente beneficiadas. Este es el ecualizador de la voz que yo os propongo, que yo os planteo. ¿Y qué os sugeriría de ahora en adelante? Pues que quienes no estéis acostumbrados a hacer ese ejercicio que os proponía al inicio, de escucharos para ver el impacto que tiene vuestra voz, para ver cómo sonáis y para ver si movéis con ella, que lo hagáis y que vayáis jugando y probando con los diferentes atributos, introduciendo cambios en la forma de gestionarlos para conseguir ese deseo, ese objetivo deseado de un impacto más positivo que os sirva para conectar y que os sirva para, además de ser escuchados, también, o además de ser oídos, ser escuchados de forma más activa. Y por último, sí que quería comentaros en relación a esta situación tan particular que en estos momentos estamos viviendo en el aula, donde tenemos que comunicar cada día con esa barrera física que implica la mascarilla. Sé que este es un tema para vosotros de interés, incluso de preocupación. Comentaros al respecto de ello que no se deben de producir cambios especialmente significativos por el hecho de llevar una mascarilla con respecto al uso de la voz. Sí que en algún momento, si veis que empieza a ser necesario elevar un punto por encima el volumen, podéis ver la posibilidad de ayudaros con micrófonos para que no se produzca esa fatiga o ese desgaste vocal. Y una manera de compensar la limitación que por ahí estamos teniendo es que trabajéis, pongáis especial atención a la proyección. Ya os he explicado cómo podéis ayudar a que vuestra voz se proyecte de la mejor manera posible. Si también trabajamos y desarrollamos entonación, proyección y jugamos con la parte de la proxemia y de la kinesia que os hablaba al inicio, esto nos puede ayudar a compensar o atenuar la posible limitación que pueda, que implica llevar una mascarilla. Bien, espero que os haya servido de ayuda y os invito a que juguéis, a que os escuchéis, a que probéis y vayáis introduciendo algunos cambios, sobre todo en aquellos atributos del ecualizador que dependen mucho del entrenamiento y de la práctica. Gracias por todo y que paséis una magnífica tarde. Muchas gracias. Paloma, ¿me puedes escuchar? Sí, perfectamente. Sí. Muchas gracias. Quería recordarles a todos que desde la página bilingualbyme.com tienen el listado de los próximos webinars a los que pueden inscribirse. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, Paloma, y espero que tengas una muy buena tarde. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Adiós.